ahora, para hablar sobre el balance del sector fintech este 2018, saludo con mucho gusto a Francisco Meré, presidente de la Asociación Fintech México, a Jorge Ortiz, presidente y CEO de Fintech México, y a Daniel Vogel, presidente y cofundador de Bitso. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos Muchas da gracias por muchísimo la gusto. Bien, iniciamos contigo, Francisco. ¿Qué relevancia ha cobrado esta industria durante el 2018, el año que está a punto de terminar? Bueno, yo creo que mucha. La respuesta corta es mucha relevancia. Yo creo que en dos vertientes, ¿no? En primer lugar, como sabes, en este 2018 se aprobó la ley FinTech y eso le dio muchísima difusión al tema de FinTech. O sea, mucho más, yo te diría, conciencia pública de que existe esta industria. Y para muchos además conocimiento o entendimiento de que cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar los servicios financieros. Eso además evidentemente trajo como resultado mucho interés por parte de inversionistas de poner dinero en estas empresas que ya de por sí traían una dinámica interesante de crecimiento en el financiamiento y en los servicios. Y me parece que la última vertiente que creo que es muy importante es también el reconocimiento de que esta tecnología, o sea, el uso de la tecnología para servicios financieros puede apoyar muchísimo en el crecimiento del financiamiento en México, la inclusión financiera y, por supuesto, mejorar los precios, calidad de servicios y, obviamente, algo que seguramente vamos a hablar del tema de las comisiones que ha estado en boga. Por supuesto. Mientras tanto, Jorge, ¿tú qué nos puedes decir? Mira, yo creo que adicionalmente a lo que comentó Francisco, la industria fintech tiene mucha relevancia y más para un país como México, ¿no? Si lo consideramos, por ejemplo, el Banco Mundial te indica que solamente el 37% de la población está en inclusión financiera en México, ¿no? Muy por debajo del 54% que es el promedio en Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, de acuerdo a ciertos reportes, por ejemplo, el CIU te indica que hay más de 103 millones de smartphones ya en funcionamiento en nuestro país. Entonces, podemos decir que hay más del doble de la población con un smartphone que con una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, el potencial o la relevancia que tiene la industria fintech para México, creo que es llevar mejores servicios, ¿no? De manera más expedita, pero a la vez ya en algo que la población ya tiene, que es su smartphone, ¿no? Entonces, creo que es un sector extremadamente relevante para un país y con las circunstancias que tenemos en nuestro México. Daniel. Sí, yo concuerdo. Datos también interesantes es, hoy en día tienes un México en donde mucha gente no se acerca al sector financiero porque no le gusta, porque se asusta. La experiencia para muchos mexicanos es incómoda. Es incómoda el viajar a un banco si no hay un banco cercano a donde uno vive. A veces es incómoda. Tenemos gente que son clientes de nuestra plataforma que nos dicen, pues es que la verdad es que la última vez que yo me paré en una institución financiera me veían hasta feo porque pues igual y no me veo como el cliente normal acá, pero cuando empiezas a repensar y empiezas a entender todos estos problemas que una gran parte de la población en México tiene y que realmente ya somos personas digitales, o sea, hoy en día tú olvidas tu teléfono celular o se te acaba la pila, porque nadie se le olvida ya el teléfono celular nunca, pero se te acaba la pila y ya ni sabes qué hacer, ¿no? Entonces, estos dispositivos han sido increíblemente importantes para nosotros en el día a día. Y lo que estás viendo alrededor del mundo es que brindar servicios financieros que son digitales o mobile first es algo que está pasando en todo el mundo y hay una oportunidad en México enorme y en México está pasando también. Y como Paco decía, yo creo que el tema de la ley FinTech es sumamente importante. Estas empresas FinTech han existido en México por mucho tiempo. Por primera vez hay una ley que le da pues, legitimidad y un marco regulatorio a toda esta industria. En nuestro caso, en el caso de los activos virtuales, como les dice la ley, también muy emocionante que la ley incluya toda una provisión legal para que este tipo de activos se operen en México y creemos que la oportunidad es enorme y que estamos viendo apenitas el principio de lo que va a llegar a ser la industria fintech en México. Jorge, ¿cuáles han sido para ti los principales aciertos del sector en este año? Pues mira, sin duda alguna creo que es algo de felicitarnos como mexicanos, ¿no? La aprobación de la ley FinTech, que se vino trabajando durante alrededor de 3 años, ¿no? Y eventualmente se aprueba en México, el 9 de marzo se publica, y es la primera ley FinTech en el mundo, ¿no? Como tal. En otras regulaciones hay cierta normatividad. Entonces creo que eso es algo bueno para el sector, algo que apuntó Daniel, te da certidumbre, ¿no? Tanto a las instituciones, a los emprendedores que ahora se convertirán en instituciones, de tener un marco legal y que ya son reconocidos dentro de la ley, pero también la certidumbre hacia el público, ¿no? Que tengan la certeza o la confianza de decir, oye,
mis recursos, ¿no? Depende de qué plataforma utilicen, pero mis recursos están siendo depositados, estoy depositando mi confianza, ¿no? En instituciones reconocidas por la ley y supervisadas, ¿no? Entonces también si las nuevas instituciones que se formarán no cumplen, bueno, también están siendo supervisadas, en su momento esto creo que se transmite en confianza, ¿no? Para ti, Francisco. A ver, yo dividiría a lo mejor el tema en dos, ¿no? O sea, coincido con lo que se ha dicho de que uno de los grandes aciertos y de los grandes hitos este año es el tema de la ley y el tema regulatorio, por lo que ya se explicó. Yo creo que hay dos temas muy concretos en el tema regulatorio que me parece que son muy buenos y que no se habla tanto. Uno es, en la ley en México se reconoce este concepto que en inglés le llaman Open Banking en Europa, que básicamente son las plataformas bancarias abiertas. Y esto, un poco para ponerlo más claro, lo que la ley reconoce es que la información de cada uno de nosotros como usuario de servicios financieros es propiedad nuestra y no de los intermediarios financieros. Y esto, que podría sonar, digamos, trivial, lo que implica es que uno puede portar todo su expediente financiero, puede buscar una mejor oferta de servicios financieros en otra institución y eso evidentemente un poco lo que yo decía, bajará las comisiones, bajará los costos y eso me parece que es un tema muy relevante que también creo que ahorita en la otra parte que hablaremos a lo mejor de los pendientes, está pendiente, digamos, aterrizar eso, pero eso me parece que es muy importante, ¿no? Ahora, del lado de las cosas que yo creo que han sido aciertos y un poco que tiene que ver con la relevancia de la industria, tenemos una industria bastante, yo te diría, muy vibrante, o sea, con mucho dinamismo y crecimiento y en muchas verticales. O sea, una de las grandes cosas que están haciendo las empresas fintech en México y en el mundo es entender cuáles son las necesidades específicas de los clientes y muchas veces se trata, además de puede ser resolver un problema en lo específico y buscar una mejor solución, ya sea en materia de conveniencia, como lo que decía Daniel, no tener que ir a una sucursal, o en materia de precios, o en materia de ofrecer un servicio que a lo mejor antes no necesariamente se ofrecía. Y en el ecosistema en México existen empresas de pagos especializadas en cosas como activos virtuales, en pagos de servicios, de pagos de transferencias electrónicas, que le están llevando la posibilidad de pequeños comercios, digamos los changarros que puedan cobrar hoy con tarjeta, que puedan haber créditos en línea, que pueda alguien conseguir un crédito a través de esas plataformas de fondeo colectivo. Y entonces yo creo que lo que es bien importante y lo que se está pasando bien en México, está viendo esa innovación de buscar resolver problemas específicos y ofrecer soluciones innovadoras. Y me parece que es muy importante. Yo diría que yo creo que hay tres aciertos grandes en la industria. La parte regulatoria, la apuesta al tema digital, y ahorita entro a cada uno de ellos, y luego lo que en inglés le dicen safe harbor, pero ahorita platico un poco más. Primero que nada, digo, como emprendedor, empezamos una empresa y tienes todos los retos que tienes como emprendedor, ¿no? Tengo que atraer talento y convencer a gente que se sume a esta idea, tengo que atraer capital y tengo que convencer a los inversionistas que voy a ser lo suficientemente bueno para poder ejecutar en mi idea, y luego pues ejecutar, ¿no? Pero aparte de estos riesgos que cualquier empresa en cualquier ámbito tiene, el sector fintech tenía otro, que era el tema de, pues yo no sé si algún día la autoridad se va a voltear y no le va a gustar lo que estoy haciendo y igual y me cierra, ¿no? Entonces había un riesgo regulatorio muy grande. Y creo que la ley atiende de muy buena manera ese riesgo, porque no solo atiende los modelos que vieron en México que estaban funcionando y que había que regularse, pero también entran en este tema de sandbox, en donde dan una salida para nuevas empresas que quieren hacer cosas nuevas en el ámbito fintech, y que puedan encontrar una manera de hacerlo legalmente, ¿no? Entonces creo que esa es una muy buena, y la promulgación de la ley creo que es importantísima y un acierto grande para el sector. La segunda es que la ley realmente... la ley y las disposiciones de carácter general que se han emitido hacen una apuesta muy grande al tema digital, que es algo que el sector peleó muchísimo, ¿no? Entonces, que todos los temas de debida diligencia de clientes, de prevención del lavado de dinero, de onboarding de nuevos clientes, o sea, de que una persona pase a ser una persona en Michoacán a que se vuelva un cliente de una de estas empresas fintech, sea completamente digital, de que podamos ofrecer estos teléfonos mediante dispositivos digitales, ya sean teléfonos, smartphones o computadoras, o sea, toda esta apuesta grande a lo digital es algo que salió muy bien en la ley, en las disposiciones
disposiciones que han salido hasta ahorita, que es bien importante porque si realmente queremos que este sector triunfe, tenemos que hacer una apuesta y mantenernos muy fiel a esta idea de que todo tiene que ser digital, ¿no? Y hoy en día se atiende, pero hay que estar monitoreando y que las nuevas normas que vayan emitiendo las autoridades regulatorias cumplan con este gran principio de ley de digital para realmente incrementar el ámbito de inclusión financiera en el país. Y lo tercero es que la ley hace algo muy bueno, que es que las empresas que ya estaban operando al momento que entra la ley, básicamente hay el artículo 8º transitorio, básicamente dice, ustedes que estaban operando el día de hoy pueden seguir operando y tienen un periodo, un plazo para aplicar y para volverse una entidad financiera regulada conforme a las disposiciones que vamos a emitir, que se van a estar emitiendo, pero le dan un safe harbor a estas empresas de que sigan operando, siempre y cuando ellas empiecen a trabajar en un plan de transición a ser empresas reguladas, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente importante, es lo que ha pasado en todos los casos alrededor del mundo que hemos visto, pero la autoridad realmente entendió esto porque si no, ahorita estaríamos en un limbo horrible donde nadie sabe si puede operar, no puede operar. Pero este safe harbor de que las empresas que ya están operando puedan seguir operando y vayan normalizando su operación para cumplir con la normatividad que o ya se expedió o se está a punto de expedir, es algo bien importante para el sector y un acierto muy grande porque hubiera sido un golpe enorme si esto no hubiera existido. No hubiera sucedido. Bien, Francisco, por otra parte, cuéntanos qué factores fueron los que contribuyeron para lograr que México se volviera líder en América Latina en este sector fintech. Bueno, yo creo que yo apuntaría 3, ¿no? Evidentemente el tema regulatorio y yo creo que ahí coincido con los colegas en el sentido de que se hizo una apuesta muy fuerte y sin duda la autoridad tomó un liderazgo en plantear esta regulación y yo creo que una de las cosas más positivas es que sí hizo una incorporación, o sea, se abrió al diálogo, digamos, con la industria para entender y poder hacer esto, ¿no? Y eso es algo que, por cierto, en muchos otros países, México, gracias, digamos, al liderazgo que tú acabas de comentar, forma parte de la alianza de FinTech Iberoamérica, que es básicamente todas las asociaciones de FinTech de Latinoamérica y la península ibérica. Y lo que hemos visto ahí en ese contacto, que ahora actualmente, por cierto, México preside la asociación, es que este diálogo y esta apertura de diálogo no necesariamente se ve en todos los países. Y eso me parece que sí es una diferencia. Muy importante en haber posicionado a México, en tener una buena regulación y algunos de los aspectos que sin duda que Daniel mencionaba, ¿no? Número 2, evidentemente creo que el tamaño del mercado es un mercado atractivo, el mercado mexicano. Es un mercado que sin duda está subatendido. Ya mencionaba Jorge el tema de inclusión financiera y yo creo que ese es un aspecto de ver digamos, la potencial de crecimiento del mercado. Pero el otro simplemente el sector financiero en México es muy pequeño. O sea, si lo medimos comparado con el PIB de México, la penetración de crédito es relativamente baja contra otras economías en la región o en otras regiones, pero de igual desarrollo, de igual nivel de desarrollo. Y eso evidentemente ha hecho que que existe una gran oportunidad de inversión y de innovación y de emprendimiento que ha logrado que México se posicione, digamos, en esta preeminencia, digamos, o liderazgo regional. Para ti, Jorge, ¿cuáles han sido estos elementos clave para lograr que México sea líder en Latinoamérica? Mira, adicionalmente a lo que ya comentó Paco, eventualmente hay que ver el número de emprendedores, ¿no? En donde México y Brasil, básicamente depende cuando veas los estudios, uno se pone arriba de otro, pero creo que no es solamente en cuanto al número de emprendimientos que hay, que obviamente esto te habla de la oportunidad, de las ganas, de la detección de problemas que los emprendedores quieren resolver, ¿no? Bajo este número de propuestas, hay que ver también la calidad, ¿no? De cuántos y qué propuestas hay. Daniel no te lo va a decir, pero la empresa que él dirige obviamente es la líder en Latinoamérica en su rubro, ¿no? Entonces ya tenemos esos ejemplos en donde hay empresas, hay emprendedores mexicanos que ya son líderes en sus rubros, ¿no? Pero además podemos ver, por ejemplo, otro sector muy ligado a todo el mundo de emprendimiento y por obvias razones a FinTech, es los de los fondos de capital, ¿no? Si analizas la industria de Venture Capital, de los fondos de capital que están dispuestos a asumir ese riesgo en México, en la industria donde más están
invirtiendo es en fintech, ¿no? Entonces hay muchos emprendimientos de muchos tipos, pero sin embargo aquí tenemos un gran respaldo de los fondos de capital porque quieren ese apetito, quieren tomar ese riesgo y ahí están los números en cuanto a inversión. Y otra cosa que resaltaría para terminar este punto es que no solamente son las fintechs, sino que se están sumando, hay un gran interés por muchos sectores de la economía, por ejemplo, despachos de abogados que están abriendo ya las prácticas hacia fintech, empresas de tecnología que están dispuestos a sumarse, obviamente los bancos que están creando sus laboratorios de innovación y demás. Entonces, la estructura que se ha formado en México definitivamente es la estructura más robusta, tiene que seguir creciendo, robusteciéndose, pero que encuentras en Latinoamérica. Es un buen escenario, entonces. Es muy buen escenario en cuanto a estructura de ecosistema. Daniel. Yo creo que esto lo estamos viendo no solo en México, sino a nivel mundial, pero hay un tema muy grande que se solucionó en los últimos 20 años, que es el tema de conectividad, y Jorge hablaba de él. O sea, hoy en día tú ya ves la penetración de Internet en México en dispositivos móviles, pues ya básicamente estamos casi saturando el mercado. Y ese era, yo creo que, uno de los retos grandes que teníamos, ¿no? Entonces, hoy en día ya tienes a un México altamente conectado. Tienes un México joven, tienes un México donde pues, la edad promedio, no me la sé exactamente, pero será entre 27 y 30 años de edad, o sea, un México bastante joven. Y hay una oportunidad enorme por los temas que decían, ya mencionaron Paco y Jorge, pero hay una oportunidad enorme porque tienes una poca penetración de servicios financieros y con este tema de conectividad lo que necesitas como mexicano es meterte a internet, buscar qué está pasando alrededor del mundo y ves lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Japón, en términos de servicios financieros que ya son completamente digitales. Y entonces el nexo de estas tres cosas yo creo que es una oportunidad enorme para el país y donde hay una sed enorme de mejorar el status quo. O sea, yo viví 10 años fuera y cuando regreso a México, una de las cosas que me llaman mucho la atención es que para muchas de las cosas muy básicas que yo quería hacer en México con mi institución financiera, tenía que ir presencial a hacer algo o mandar un documento físicamente firmado y venía y yo decía, qué poca eficiencia en la manera en la que estamos haciendo esto. Y cuando ves lo que está pasando alrededor del mundo es que ya todo empezaba a ser digital y creo que el sector financiero en México se quedó un poco atrás. Y hoy en día lo estamos viendo que muchos jugadores financieros están haciendo muchas apuestas grandes en el tema digital y creo que esto va a ser excelente para el país, pero creo que nos quedamos atrás. O sea, creo que nos quedamos atrás y hay toda una serie de jóvenes que empezaron a ver qué estaba pasando alrededor del mundo y que dijeron, ¿por qué no lo podemos hacer mejor? Y había toda una serie de consumidores que estaban listos a brincar a estas nuevas formas de interactuar con sus servicios financieros o que nunca habían estado ni expuestos y que hoy en día tienen esa oportunidad. Y entonces es el nexo de esas tres cosas que yo creo que está brindando que el sector fintech en México vaya hacia adelante. Precisamente Jorge Daniel está mencionando el sector financiero mexicano. ¿De qué manera ha impactado o cambiado las fintech al sector financiero mexicano? Yo creo en hacerlos reflexionar, ¿no? Hoy, desde que el sector fintech empezó a cobrar o a tener este foco, ¿no? Creo que vemos a los bancos que por lo menos están reflexionando sobre sus apuestas digitales, sobre si ellos son capaces de llegar o no a esa población desatendida que no han cubierto durante muchos años, ¿no? Por X o Y factor. También cuestionarse si los servicios que están otorgando, es decir, a la población ya bancarizada son los adecuados o son los servicios que la gente espera en el futuro cercano, ¿no? Porque básicamente ya los está demandando hoy. Y algunos de estos bancos se han movido, ¿no? De buena manera a crear, por ejemplo, laboratorios de innovación, a ser más receptivos y estar más abiertos, ¿no? Que falta mucho por hacer, sí falta mucho por hacer. Necesitamos ver mucho más apertura de los bancos. Pero creo que eso fue una invitación que se fue extendiendo, ¿no? Invitarlos a reflexionar. Y creo que vienen oportunidades muy grandes para ambos sectores de colaborar. ¿Cómo ha cambiado entonces el sector financiero mexicano, Francisco? Yo creo que, yo creo que ha cambiado, yo creo que todavía ha cambiado poco. Digamos en la práctica, es decir, en la vida diaria del usuario de servicios financieros y de servicios bancarios, yo creo que todavía ha cambiado poco. Coincido en el sentido, sin duda, de la reflexión
y de la conciencia, y yo te diría incluso del temor, digamos, de la banca tradicional, no solamente en México, sino en el mundo, particularmente de las empresas de tecnología. Y aquí digo, voy mucho más allá, no solamente de las empresas fintech, sino lo que típicamente se llaman las big tech, o sea, los Amazon y los Googles, en donde nos han acostumbrado a los consumidores a tener servicios cuando queramos, en el momento que queramos, o sea, on demand, con una experiencia de cliente fabulosa, gratificación instantánea. Y lo que ha hecho es que todos queramos que así también sean nuestra relación con el dinero. Y en muchas otras partes del mundo, estas empresas, de hecho, están haciendo lo que está pasando en muchas, que la transformación digital está haciendo en muchas de las industrias, está, digamos, difuminando las fronteras entre industrias. Y muchos de estos tenemos que ya son jugadores importantes del tema fintech, de proveer servicios financieros. Yo creo que uno de los casos más impresionantes es lo que está pasando en Asia, ¿no? O sea, ya mencionaba Daniel. O sea, tienes empresas de comercio electrónico como Alibaba, que tienen una de las empresas financieras más grandes del mundo, ya que es Ant Financial, en pagos, en administración de inversiones, crédito, etcétera. Recientemente estuve yo en el sudeste asiático y muy impresionante cómo las empresas de movilidad, allá esta empresa que se llama Grab, que de hecho compró Uber en el sudeste asiático, tiene 5 licencias de fintech en diferentes regiones en donde está para ofrecer servicios financieros. Entonces está viendo diría yo, crossover que claramente está poniendo mucha presión en la banca. Entonces, coincido que hay un tema ahí de reflexión. Yo creo que la banca, como va a cambiar, y yo creo que lo vamos a ver relativamente rápido, es una en alianzas, o sea, entender que probablemente no tiene la solución a todos los productos, número uno. Número dos, yo creo que muchos están entendiendo que también en el mundo digital el concepto de lealtad de marca está cambiando mucho, porque tú puedes comprar servicios de muchos, o sea, puedes, digamos, diseccionar tu portafolio de necesidades y comprar en diferentes lugares, y eso está motivando que tengan que innovar o aliarse, o inclusive comprar algunas de las empresas de fintech. Y número 3, yo creo que el tema relevante, y es esto que comentaba yo al principio de la mesa, del tema Open Banking, que la ley obliga a que todos los intermediarios financieros tengan que abrir sus plataformas y que tú puedas portar tus datos. ¿Cómo va a funcionar? Pues si yo soy cliente de un banco y quiero cambiarme en el otro banco, yo le puedo dar autorización para que vea toda mi información, me dé una nueva oferta. Y eso evidentemente va a cambiar el entorno y por incremento en la competencia en el sector. Y claro, en ese nuevo juego pueden entrar, digamos, empresas de fintech y empresas de tecnología. Daniel, eso que veías como retraso cuando regresaste de viaje, ¿todavía sigue hoy presente o ha cambiado? A ti te lo pregunto así porque, bueno, para hacer la comparación de lo que viste y sentías que estaba atrasado, lento, poco efectivo, ¿hoy ha cambiado en algo, poquito, mucho? No, definitivamente yo noto cambios. Yo veo que por lo menos mi banco cada semana está sacando una actualización de su app para mi teléfono inteligente, y estoy viendo que cada vez es más fácil usarlo y cada vez es mejor. Y yo creo que eso es una de las cosas que el sector fintech debe de ser aplaudido en México y a nivel mundial, porque creo que el sector fintech fue el que le prendió un poquito el fuego a estas empresas de empezar a ver cuáles son las alternativas y qué cosas deberíamos estar viendo y qué apuestas deberíamos estar haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay lamentablemente creo que esa brecha se está haciendo más grande y no se está haciendo más chica, pero por lo menos antes no estábamos haciendo nada y hoy en día estamos haciendo algo, y yo creo que hoy en día es un tema de cómo lo hacemos para acelerar el nivel de digitalización en México, para poder alcanzar lo que está pasando a nivel mundial. Y ojo, que creo que no es un tema solamente de los jugadores del sector financiero. Creo que gran parte de esto es también el tema regulatorio. O sea, a nosotros ahora que estamos empezando a entender un poquito más los procesos normativos y cabildear temas específicos, y bueno, lo hicimos con todo el proceso de la ley, hay retos importantes. O sea, tienes a alguien que lleva haciendo algo por muchos años, que está contento con cómo funciona el sector, y ahora le estás diciendo, quiero cambiar esto de manera fundamental, quiero hacerlo así, existen estas tecnologías nuevas, vamos a utilizarlas,
y hay preguntas reales. Oye, ¿cuáles son los riesgos de estas nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las oportunidades también? ¿Cuál es el costo si yo autorizo que algo pase así y luego hay una vulneración importante al sistema? Creo que estamos viendo los temas de ciberseguridad que han sido relevantes para el país en este último año. Entonces, hay temas que no solamente es, oye, pues estas instituciones no han querido hacer nada, pero sí creo que el sector privado juega un papel muy importante en ser el de la iniciativa con el sector público. En el tema de la ley FinTech, por lo menos yo lo percibo así. Hubo todo un sector que estaban haciendo cosas y, por lo menos en nuestro caso, buscando a la autoridad y preguntando, digan, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieren que saquemos una licencia de esto o de esto? ¿Cómo quieren? Y gracias a algunas de esas conversaciones empezó, no solo las de Bitso, de muchas empresas en el sector FinTech, empezó a ver todo esto de, oye, ¿qué es este sector? Vamos a estudiarlo, ¿qué está pasando alrededor del mundo? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuáles son los riesgos? Y entra esta ley en vigor. Pero creo que es bien importante que nos mantengamos muy conscientes a que la tecnología está avanzando de una manera exponencial y que la oportunidad para México es bien grande y que es una labor bien importante del sector público de estar bien metido en qué está pasando y de ser bien innovador también desde el punto de vista normativo, porque si no, pues no importa que todos aquí queramos hacer cosas, si tenemos una normatividad que nos ahorca, pues nunca vamos a lograr las cosas que queremos lograr en términos de bajar costos, todo lo que hablamos ahorita, inclusión financiera, bajo de costos, más servicios, más cómodos, cualquiera que sea la vertical en la que creemos que podemos hacer, mejorar el status quo. Esto es una cosa que tiene que ir de la mano siempre. Jorge, hace unos momentos Francisco hablaba de las comisiones, esta propuesta de Morena de retirar las comisiones bancarias. Sí, no, ¿por qué? A muchas sí, algunas no. A ver, también hay que entender los servicios que dan los bancos, ¿no? Y hay servicios, por ejemplo, alguna de la propuesta es de que no cobren por retiro en cajero automático, ¿no? La pregunta es, oye, pues si el cajero automático tiene un gran costo para el banco, ¿no? Pues entonces, ¿quién le va a dar mantenimiento? ¿Quién va a atender que siempre tenga dinero, etcétera, etcétera? Si no puedes cobrar por ese servicio. Entonces, pero en términos generales, sí. En términos generales, las comisiones que cobran los bancos en México son excesivas, ¿no? El sistema financiero, te pongo un ejemplo, en el tema de cobros con tarjeta, por ejemplo, inclusive en otros mercados, y la cuna del libre mercado, como puede ser Estados Unidos, Europa, estas tasas están topadas, ¿no? Actualmente está en revisión en Europa, por ejemplo, todavía disminuir más estas tasas. Y si las comparas con las de México, son 15 o 20 veces inferiores a las de México, ¿no? Entonces, los costos, la mayoría de los costos son muy caros. Ahora, el gran problema, pasando hacia el tema de la industria fintech, es que necesitamos a la industria financiera, ¿no? Nos guste o no nos guste, eventualmente tenemos que pasar por su infraestructura. Entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, si quieres digitalizar o ingresar dinero hacia un monedero digital, pues eventualmente parte de eso pasa por la industria financiera. Te queda otra, la moneda no se la puedes meter al celular, ¿no? Entonces la tienes que ir a depositar, tienes que hacer una transferencia o tienes que hacer un cargo a tarjeta. Entonces son excesivos los costos, ¿no? Entonces, yo creo que México ahí también se debe mover y en este caso seguir a otras legislaciones en donde eventualmente los costos son muy inferiores. Bien, nos está ganando el tiempo, nos quedan 2 minutos. Les pediría entonces que nos hablaras tú, Daniel, de los retos que se enfrentan de cara al 2019 y tú de la importancia de apoyar precisamente a los emprendedores. En 1 minuto cada quien, por favor, Francisco. Bueno, yo creo que la importancia es evidentemente porque de ahí va a venir la innovación. Y yo creo que es el sector más vibrante, en donde además en todos los mercados son los que también se vuelven los challengers del status quo. Ahí yo por cierto discrepo con el tema de las comisiones, o sea, y no defiendo que si están altas o bajas, pero yo creo que no es a través de la regulación, es justamente a través de la competencia. Y creo que es uno de los grandes retos, cómo apoyar a los emprendedores justamente para que puedan ser challengers, meta nueva competencia y que no sea a través de regulación de control de precios. Para ti, Daniel, entonces. Yo creo que desde mi punto de vista personal el reto más grande va a ser el regulatorio. Tienes todas estas empresas que estaban operando que no tenían un marco regulatorio hace un año. Hoy en día existe un marco regulatorio, una ley. Estamos en este periodo de transición
y hay mucha incertidumbre todavía con respecto a ciertas leyes y hay un poco de incertidumbre con respecto a cómo va a actuar la autoridad en estos meses entre que sacamos estos permisos o no. Y creo que hay un reto muy grande porque si la autoridad no entiende que es un sector joven, naciente, que hay que apoyar, creo que hay un riesgo grande de que ahorquen al sector y que el sector desaparezca. Y no creo que no creo que es una hipérbola lo que estoy diciendo. Hay cositas que estamos viendo que son preocupantes para el sector y hay que asegurarnos que tengamos una política pública que apoye a estas empresas. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, pero les agradezco muchísimo. Muy interesante la plática y bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurre. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel, Jorge y Francisco por Gracias estar por con la nosotros. invitación. Gracias. Buena tarde. Inicia el año informándote en Noticias El Financiero Bloomberg con Héctor Jiménez Landín y Lucero Álvarez. A partir de las 3 de la tarde, porque reconoces lo importante. El Financiero Bloomberg. San Francisco, a lot.